Carla Quintana es licenciada en Derecho y también licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, ambas por la UNAM. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, máster en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de México. Trabajó en la Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial y se desempeñó como abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es también jurista experta internacional a título honorario ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Es autora de numerosos textos académicos y ha sido tutora de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo México, así como profesora del Seminario de Derecho Constitucional en el ITAM. Desde el 8 de febrero de 2019, es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas del Gobierno Federal. Aquí estamos con Carla Quintana, bienvenida. Muchas gracias. Un privilegio tenerte aquí, de veras. Gracias por la invitación. Hablar sobre este tema tan importante, tan crucial con respecto al Estado mexicano. Una oficina, la Comisión de Búsqueda, que pues, se ha tocado realmente construir, no de cero, ya existía antes, pero pues darle forma y darle propósito. Cuéntame un poco de los orígenes, ¿no? Fue un acto al final del gobierno de Peña Nieto para responder a pues, las exigencias, presiones sociales, pues hasta encontrarlos, de veras que haya un compromiso del Estado para encontrar a los desaparecidos. Correcto, mira, yo creo que aquí tenemos que empezar recordando, John, que esta es una lucha de décadas de las familias de personas desaparecidas, desde los años 60 hasta la actualidad. Hablar de la existencia de una ley en materia de desaparición, o incluso un poco antes en ley en materia, una ley general de víctimas, nos obliga a recordar que esta es una lucha de las familias, por crear estas instituciones que normalmente no existen en un estado, en un país. Que exista una comisión de víctimas, que existan comisiones de búsqueda, solo se da en países donde pues, la crisis en materia de derechos humanos es de tal magnitud que se tienen que crear instituciones fuera del sistema ordinario. Entonces creo que eso es donde tendríamos que empezar recordando la lucha de las familias, que existan estas dos leyes y por lo tanto las comisiones que respondemos a estas crisis es una lucha de ellas. Efectivamente, la ley en materia de desaparición es de finales de 2017 y ahí se crea la comisión de búsqueda. Las comisiones estatales se prevé en la ley, sin embargo no es hasta inicios del 2018 que por primera vez empieza, digamos, a trabajar, a construirse una comisión nacional de búsqueda, sin embargo, sin recursos, sin personal, y es a partir de este gobierno que, pues en realidad, todos los esfuerzos se empiezan a dirigir a construir una institucionalidad en materia de búsqueda de personas desaparecidas que tiene como origen fundamental o transversal, mejor dicho, que es la primera vez que el Estado mexicano acepta que existe una crisis en materia de desaparición y una crisis en materia forense. Entonces Peña Nieto crea la oficina, la ley, como dicen, ¿no? Si no puedes o vas a resolver un problema, mejor creamos una comisión o una ley que diga que se va a resolver sin invertir realmente en la solución. Ya con este gobierno hay un compromiso real y el primer paso es pues el reconocimiento del problema, ¿no? Que hay una crisis de desaparecidos, hay una cifra que han estado manejando recientemente informando que hay 100,000 personas hoy desaparecidas. 100,000 personas reportadas como desaparecidas. ¿Y por qué quiero ser muy cuidadosa en esto? Porque es la cifra oficial. ¿Cómo se alimenta este registro? Se alimenta por información principalmente de fiscalías de todo el país, es decir, denuncias por desaparición de personas, por las comisiones de búsqueda y por otras autoridades. Cualquier persona, además, tú puedes reportar una desaparición sin necesidad de denuncia e incluso de manera anónima, porque sabemos, John, que en este país mucha gente no reporta o no denuncia una desaparición por miedo, tanto a las autoridades o desconfianza en las autoridades o a los perpetradores de las desapariciones, ¿no?
Cuando hablamos de este registro está previsto en la ley en materia de desaparición. Cuando hace 3 años comenzamos el trabajo en la Comisión Nacional de Búsqueda, había un registro de cerca de 40,000 personas, un poco menos de 40,000 personas registradas en un primer esfuerzo. ¿Por qué es importante decir esto? ¿Quiere decir que en 3 años ha habido 60,000 personas desaparecidas, nuevos desaparecidos? No, no necesariamente. Por primera vez existe un sistema que está recopilando la información, que está, valga la redundancia, sistematizando la información, y evidentemente recibimos reportes actuales y reportes anteriores. Entonces, estos 60,000 a partir de que nosotros empezamos con el registro, pues son actuales y pasados. El registro nuestro primer reporte de desapariciones de 1964. La mayoría de los reportes son a partir de 2007, es decir, en la época de Calderón, y es directamente proporcional. Si tú ves la línea de personas desaparecidas o reportadas como desaparecidas y también con los homicidios, pues tú puedes ver una proporcionalidad ahí que va muy de la mano. ¿Qué nos permite este registro que es público? Lo puede ver cualquier persona, versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Hoy sabemos, John, que tenemos al menos 100,000 personas reportadas como desaparecidas. Sabemos que el 25% son mujeres, sabemos que cerca del 18% eran menores de edad al momento de la desaparición, sabemos los estados, sabemos los municipios, sabemos las edades. Esto nos permite saber que se está desapareciendo la juventud en México, mujeres entre los 15 y los 25 años, hombres entre los 20 y los 30. Sabemos la fecha en que desaparecieron. Entonces, esto nos permite empezar a tener un acercamiento al contexto y a la realidad en materia de desaparición. Entonces, estos reportes, estos 60,000 nuevos reportes, incluyen en gran parte personas reportadas desaparecidas antes de esa fecha. Correcto, dices, ¿no? Correcto. Son los nuevos reportes. Si yo reporto a alguien desaparecido y 2 semanas después aparece, ¿no? ¿Se corrige el registro? Absolutamente. Eso lo tiene que registrar. Entonces, esos 100,000 son 100,000 vigentes, pues. Correcto. O sea, no son nada más reportes, son personas que en este momento así es. No han sido encontrados. Así ¿no? es. De hecho, el propio registro de personas desaparecidas, esta versión pública, permite observar también quiénes han sido localizados, cuántas personas han sido localizadas. Más de 130,000 personas han sido localizadas, que en algún momento fueron reportadas como desaparecidas, y ahí podemos saber si han sido localizadas con o sin vida. Hay que decir que la mayoría de las personas localizadas, es más del 90%, se localizan con vida. Con vida. Esto no quiere decir que no hayan sido víctimas de un delito. Pudieron haber sido víctimas de un delito o no. Claro. Igual sin vida, víctimas de un delito. Pero una gran parte de estas 100,000, entonces, igual sí los vamos a encontrar, no es que estén perdidos realmente. Bueno, a todos tenemos la obligación como Estado mexicano de buscarles. Claro. Aquí yo creo que es importante para el público que nos está escuchando que en México se define persona desaparecida como toda aquella que esté ausente y que se presuma que está siendo víctima de un delito. No solo es desaparición forzada, digamos que estamos normalmente acostumbrados a escuchar el tema de desaparición forzada, que es aquella llevada a cabo por autoridades o con su aquiescencia y colaboración. En México puede estar, digamos, si estás ausente y se presume que estás siendo víctima de un delito, puede ser desaparición forzada, puede ser por particulares, puede ser trata de personas, puede ser sustracción de menores, puede ser reclutamiento forzado, o puede incluso no haber sido víctima de un delito, por ejemplo, un accidente o, ¿no? O unos jóvenes que se fueron de casa, que los papás creen que les pasó algo, pero en realidad bueno, y también, por supuesto, existe en la ley la diferencia entre persona desaparecida, que es esta a la que me he referido, y persona no localizada. ¿No? La persona no localizada, de conformidad con la ley en México, es aquella que está ausente y que no sabemos si está siendo víctima de un delito. ¿Cuál es la gran diferencia con el resto del mundo en relación a esta categoría de no localizada, John? Que en México, por el contexto en materia de desaparición, por la crisis en materia de desaparición, después de 3 días, si no sabes si está siendo víctima de un delito, la persona que salió de su casa y no regresó,
ya tiene que pasar a ser considerada como desaparecida. Se presume después de 3 días que ya está siendo víctima de un delito. Esto no quiere decir, quiero subrayarlo, que nos tengamos que esperar 3 días para buscarla. Claro. Absolutamente no. Una persona que es reportada como ausente tiene que ser buscada y el Estado poner todas las medidas posibles para encontrarla, sepamos o no si está siendo víctima de un delito. A ver, pero vamos a lo humano, porque sí me parece impresionante esta cifra. 100,000 personas implican familias, redes sociales, o sea, cada persona tiene una red social por lo menos de 10, 20 personas. Entonces, estamos hablando de 2 millones de personas en vilo hoy. Estamos hablando de un tejido social fracturado, ¿no? Efectivamente no son cifras, son personas, son familias, son historias, son vidas, son comunidades, ¿no? También un tejido social fracturado por la desaparición de una o más personas. En una familia tenemos familias donde hay 3, 4, 5, 7 desaparecidos del grupo familiar, y las consecuencias que desde lo familiar y lo social tiene la desaparición. Y también hay que decirlo, cómo se presentan o cómo enfrentan todas estas familias y estas comunidades ante el sistema de justicia que pues históricamente se les habían cerrado y se les cierran en muchos casos las puertas, sobre todo en materia de justicia. Aquí, cuando hablamos de las familias de personas desaparecidas, muchas de ellas se han organizado en colectivos, en movimientos y mayormente constituidos por mujeres. Las madres, las hermanas, las esposas son las principales buscadoras. Hay mucha, digamos, información alrededor de las búsquedas que ellas realizan. Prácticamente empezaron haciéndolo solas, ¿no? Y el pico y la pala, y que por supuesto que eso hay que visibilizarlo, hay que reconocerlo, pero pocas veces se dice, John, y se visibiliza que ellas han sido las que han impulsado las políticas públicas de búsqueda de personas desaparecidas. Que hoy exista la comisión, que existan estas leyes, que exista un mecanismo extraordinario de identificación forense, que exista el Centro Nacional de Identificación Humana, que haya venido el Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas, que existan protocolos, etcétera, que exista un registro. Es por impulso también de ellas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que recordar la obligación del Estado en garantizar los derechos no solo de las personas desaparecidas. Todas las personas tenemos un derecho humano a ser buscadas, que por cierto las fiscalías no reconocen. Afortunadamente ya la Suprema Corte lo dejó muy claro, y también todo el derecho a las familias a que avance y se garantice el derecho a la verdad y a la justicia. ¿Hacen su trabajo entonces junto con las familias? ¿Es un trabajo colectivo o más bien es un estorbo su participación de ellos? ¿O cómo han logrado eso? No, jamás se puede hablar de un estorbo, por supuesto que no. El trabajo que las familias han hecho, insisto, desde hace décadas, he sabido que ellas han salido ante la ausencia, ¿no? del Estado, de las autoridades, tanto de la Federación como de las entidades federativas, desde hace años, pues han salido ellas a buscar a sus seres queridos, ¿no? Y cuando se crean las comisiones, pues entonces ahí hay pues una coordinación con ellas para realizar las búsquedas junto con las fiscalías también. No necesariamente tienen que ir en todas las búsquedas de las fiscalías, pero sí es un trabajo conjunto. Aquí hay que recordar que somos un sistema de búsqueda. ¿No tienen que estar acompañados siempre ustedes con la fiscalía? No necesariamente. Pertenecen a Gobernación, ¿no? Sí, correcto. Están trabajando con las familias, entonces pueden estar bastante desprotegidas si se van sin protección judicial o policíaco. No, a ver, protección, cuando vamos en la Comisión Nacional de Búsqueda siempre hay protección por parte de fuerzas federales. Cuando se hacen búsquedas junto con las entidades federativas, pues también va fuerzas federales, fuerzas estatales, fuerzas municipales, dependiendo. Hay unos lugares donde no puede ir alguna de estas fuerzas porque las propias familias solicitan que no vayan. Lo que yo quisiera puntualizar es que quienes estamos obligados a buscar no solo somos las comisiones de búsqueda, por supuesto que tenemos una obligación fundamental, pero también las fiscalías tienen obligación de buscar. Hay facultades, herramientas legales que tienen las fiscalías que no tenemos las comisiones. Te pongo un ejemplo, una geolocalización, ¿no? Las comisiones no lo pueden hacer. Una sábana de llamadas, un cateo.
Claro. ¿no? Entonces hay cosas que las comisiones, aunque quisiéramos, no podemos hacer, que solo se pueden hacer a través de las fiscalías. Esa es una discusión que tendríamos que estar teniendo en términos de qué más ampliar en términos de facultades legales para las comisiones. Las comisiones somos mecanismos que no existen, como ya te decían, en la mayor parte del mundo. Entonces, si tú vas a Colombia, a El Salvador, a Perú, a Argentina, a Sri Lanka, a Líbano, pues cada una tiene facultades distintas, ¿no? Entonces, nosotros en estos 3 años hemos avanzado. Ahora recientemente, hace aproximadamente mes y medio, el Congreso aprobó por unanimidad la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que pertenece ya a la Comisión Nacional de Búsqueda, y que pues nos da además facultades forenses. Sí, pero sí me parece importante, o sea, las fiscalías tendrían que estar pues siempre con ustedes. Yo no quiero imaginarlos ahí ustedes, hasta se pueden lavar las manos la fiscalía. No, bueno, hay que las buscadoras hagan lo que quieran hacer, y nosotros como fiscales, no sé qué tan seguido sea el caso, pero podría uno imaginar, no, pues nosotros aquí muy conchudos, ¿no? Nuestros escritorios, mientras ellas hacen el trabajo difícil, ¿no? No, por supuesto. A ver, nosotros podemos ir con familias y otras autoridades, comisiones de búsqueda, por supuesto, de manera conjunta, idealmente con fiscalías, no necesariamente con fiscalías. ¿Y por qué digo que no necesariamente? Hay lugares en que si son predios abiertos, nosotros podemos ir sin ninguna, digamos, digamos de manera libre a buscar. Y una vez, eso sí, una vez que se localiza, supongamos un cuerpo sin vida, ¿no? Una persona sin vida, pues entonces sí, ahí en ese momento se tiene que hablarle a las fiscales, que son las que también legalmente en este momento empiezan a procesar. Pero se supone también que se les están buscando con vida, ¿no? Y absolutamente. Podrían estar secuestrados, encerrados y... En fin, no, mi admiración, la verdad es que es muy importante lo que estás haciendo, lo que están haciendo, y vamos a seguir ahora dialogando con la doctora Carla Quintana en unos minutos después de un breve corte. Pues aquí seguimos con Carla Quintana. Muchas gracias, Carla, por este diálogo tan importante, enriquecedor. Estamos hablando de los desaparecidos y las desaparecidas. Ahora, en el sexenio anterior, con Ayotzinapa, esto se hizo algo pues muy sentido, una exigencia muy importante de la sociedad de pues hasta encontrarlos, hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Qué implica exactamente? Cuando a ti te llega una denuncia de una desaparición, ¿cuáles son las diferentes acciones que debe hacer el Estado mexicano? No solamente tu oficina, sino en general. Bueno, de manera general hay que empezar diciendo que la obligación de búsqueda es del Estado. Parecería una obviedad, pero ya venimos diciendo que son las familias quienes se habían dedicado prácticamente exclusivamente a hacerlo. ¿Qué es lo que se hace inmediatamente? Bueno, lo que normalmente hace cualquier persona va a una fiscalía. Pero ahí estamos perdiendo, como ya decía, muchas personas que no llegan a denunciar por diferentes razones. Ante un reporte de desaparición ante la Comisión Nacional de Búsqueda, pues se tiene que desplegar hacia las diferentes instituciones. Se puede ir directamente entonces, nada más para... Sí, no se tiene que ir a una fiscalía, se puede directamente a la oficina de ustedes. Sí, y ahí la manera de reportar en línea, la manera de reportar por teléfono, desde México, desde el exterior, de manera gratuita. Pensemos en las personas migrantes, claro, desaparecidas en nuestro país, ¿no? Y la dificultad, si ya de por sí es difícil denunciar en nuestro país, imagínate desde lejos, ¿no? Entonces, se tienen que activar diferentes mecanismos de búsqueda. Cuando uno habla de buscar, parecerá una obviedad y que todo el mundo sabemos de lo que se trata. Hemos construido con las familias el protocolo homologado de búsqueda de personas. ¿Por qué digo esto? Porque ahí, sentadas por muchos meses con las familias, empezamos a conceptualizar, poner en palabras los diferentes tipos de búsqueda que hacemos desde las comisiones, desde las familias, desde las diferentes instituciones para encontrar a una persona. Está la búsqueda inmediata, ¿no? Aquí hay que insistir en que no se puede ni se tiene que esperar ni un minuto para empezar a buscar a alguien. Si les dicen hay que esperar, seguro se fue con el novio, se fue con los amigos. La obligación de búsqueda es inmediata.
sepamos o no sepamos si está siendo víctima de un delito. Esa es la búsqueda inmediata, las obligaciones de búsqueda inmediata. Tenemos búsqueda individualizada, ¿no? La búsqueda de Rosendo Radilla en la Guerra Sucia, ¿no? En la época de la Guerra Sucia hay que buscarlo a él, hay un expediente que se está buscando a él. Pero también hay búsqueda generalizada, es decir, estamos buscando a todos al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando se encuentra, cuando se cruzan las bases de datos, por ejemplo, pues estamos buscando absolutamente a todos. Cuando se encuentra una fosa clandestina, cuando estamos, insisto, buscando en un hospital a ver a quién tenemos ahí, no estamos buscando una persona, en realidad estamos buscando a todos al mismo tiempo, es la búsqueda generalizada. Está la búsqueda por patrones o contextual, ¿no? Para entender por qué desaparecen más mujeres en un estado que en otro y de qué edades, pues estamos buscando de manera contextual. Y también buscamos al revés, encontramos a la persona, seguramente ustedes habrán visto en medios, encontramos a esta persona en situación de indigencia. Claro. ¿Alguien la está buscando? Entonces buscamos a su familia, es la búsqueda de familia, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que se pone en palabras lo que pasa en la realidad y en la práctica, que es en la búsqueda de personas desaparecidas. Hubo un caso muy reciente de Devani en que estuviste participando, ¿no? En la atención y la investigación. Cuéntame de ese caso. Bueno, en realidad en el caso de Devani, como ya hemos hecho público, la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas corresponde prácticamente en la gran mayoría de ocasiones a las autoridades más inmediatas, valga la redundancia, que son las estatales. La Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía del Estado, son quienes habían estado realizando estas diligencias. Nosotros llegamos ese día a Nuevo León, nos sumamos a la búsqueda a solicitud del padre y la madre de Devani. Estuvimos en la búsqueda en la mañana, en la tarde tuvimos una reunión con las autoridades estatales y fue esa tarde que se nos informa que hubo un hallazgo en este motel donde fue encontrado el cuerpo de Devani. Estuvimos acompañando ahí a la familia, ¿no? Y pues siguiendo la recuperación del caso del cuerpo de Devani, que como hemos hecho público no tuvimos acceso ni la familia ni la Comisión Nacional de Búsqueda a observar cómo fue recuperado el cuerpo, ni las condiciones, y esa fue nuestra participación en ese momento. En general, las desapariciones están vinculadas con el crimen organizado. ¿Eso es una hipótesis inicial que siempre te llega a la mente o es tan caótica la situación de nuestra sociedad que ni siquiera por ahí nos acercamos? Mira, creo que lo que tendremos que decir en primer lugar es que el propio registro de personas desaparecidas solicita esta información a las autoridades. Es decir, nosotros deberíamos de tener una información completa de estas 100,000 personas reportadas como desaparecidas. ¿Por qué delito se está investigando su desaparición? ¿Es desaparición forzada? ¿Es trata? Y eso nos llevaría a poder contestar de manera más específica lo que estás preguntando. Lo que nosotros vemos en la práctica es que como no nos dan esta información completa por parte de las fiscalías, lo que vemos en la práctica es dependiendo el lugar, ¿no? La región, el año, el contexto, podemos saber o intuir cuál es el contexto de las desapariciones. Sí, muchas de las desapariciones están vinculadas, desde nuestra experiencia, con crimen organizado, con crimen organizado también incluyendo la trata con fines de explotación sexual. También existen todavía desapariciones forzadas por diferentes autoridades de todos los órdenes. De lo que nosotros observamos y escuchamos de las propias víctimas es que hay mucho involucramiento de las fuerzas, sobre todo municipales, ¿no? Esto habría que corroborarlo evidentemente con información, es lo que nosotros escuchamos, y es, digamos, eso es lo que observamos. Ahora, en el caso de mujeres jóvenes, también pues no podemos obviar que vivimos en un país con una violencia de género muy fuerte, ¿no? Crítica, que además de obviamente tener la hipótesis fuerte de trata con fines de explotación sexual, pues también existen otras violencias que cruzan.
desde la violencia feminicida en los hogares, ¿no? Que también lo sabemos. Entonces, ahí evidentemente también se abren otras hipótesis de violencias y de tema de género en temas de desaparición de mujeres jóvenes. Escuchándote, siento que no estás de todo satisfecha con la manera en que las fiscalías están haciendo su trabajo, sin individualizar ni personalizar. Hay 33 fiscalías entre los locales y la nacional. Estamos avanzando en el combate a la impunidad en México, por lo menos desde tu ventana, como lo estás viendo. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Creo que aquí, y eso lo hemos hecho público desde la Comisión Nacional de Búsqueda, siempre hemos hablado de al menos 3 crisis muy profundas que tiene nuestro país. Ya hablamos de la crisis en materia de desaparición, podemos hablar de la crisis en materia forense y la crisis en materia de justicia. En México, dependiendo de la fuente a la que se allegue uno, hay entre un 94 y un 98% de impunidad en general, de los delitos de manera general. De manera particular, si uno ve el tema de desaparición forzada, por decir algo, no tenemos más de 35 o 40 sentencias en el país por desaparición forzada. ¿En cuántos años? Desde que existe el delito. Desde que existe la desaparición forzada de personas. Evidentemente no los 100,000, como ya dijimos, no necesariamente son víctimas de desaparición forzada. Pero es por ponerte un ejemplo. Uno, ¿cuáles son qué es lo que tendremos que estar haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? No hay investigaciones contextuales, ¿no? Las desapariciones en México no pueden considerarse aisladas, de ninguna manera. Claro. La desaparición de Devani no es una desaparición aislada. Hay que ver lo que está sucediendo en Nuevo León con las mujeres desaparecidas de la misma edad de Devani, desde cuándo, en qué estados, en qué municipios. Y ahí hacia allá tendrían que dirigirse las investigaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de macrocriminalidad. ¿De qué sirve detener a una persona, a un autor mediato, ¿no? A la persona que realizó, que llevó a cabo, que ejecutó la desaparición de la persona? Si no estamos desmantelando estructuras, si no estamos investigando estructuras, si no estamos combatiendo, incluso en algunos momentos, cadenas de mando. ¿Por qué no? México es el único país, por ejemplo, en las Américas que no tiene sentencias por cadena de mando, ¿no? México es un país que tiene probablemente el menor número de sentencias por desaparición forzada de personas. México, necesitamos sentencias como en Guatemala, como en Colombia, como en el Perú, como en Argentina, como en Chile, que permitan no solo, por supuesto, acceder a la justicia en el caso individual, sino también, desde la otra cara de la moneda, como el enfoque social que tiene el tema de justicia, mandar el mensaje de que esto no puede pasar. O sea, porque si el mensaje es, la impunidad en México es casi absoluta, y eso no lo decimos solo nosotros, el propio Comité contra las Desapariciones, y ahí lo cito, dice: la desaparición es el crimen perfecto en México. Y estuvieron recientemente los de la ONU Estuvieron en aquí. noviembre, fue la primera vez que vienen a nuestro país y la primera vez que hacen una visita en un país, eso hay que decirlo. Ellos habían solicitado desde 2013 venir. Se les había negado esa posibilidad, y también México no había aceptado el hecho de poder mandar casos ante el comité. El año pasado, hace poco más de un año, se aceptó la competencia del comité y también se les invitó a venir a México. Vinieron en noviembre y emitieron su informe hace apenas mes y medio, 2 meses, donde pues muy claramente destacan cuáles son los avances, reconocen los avances institucionales en materia de búsqueda de personas, todo lo que hemos hablado, esta infraestructura de las comisiones, de los protocolos, de los reglamentos, del mecanismo forense, del registro, pero también pues destacan toda los pendientes, que son muchos en México en relación con la desaparición, y uno de ellos es claramente el tema de justicia, el tema forense y el tema de prevención, ¿no? De manera muy clara, y pues nosotros como Estado mexicano tendremos que asumir cada uno desde sus obligaciones institucionales y competenciales la responsabilidad. No, es muy,
muy grave esta situación. Das de qué pensar y reflexionar y sobre todo actuar. Tenemos que resolver esto porque es una herida abierta en la sociedad mexicana. Las fiscalías son ya todas autónomas, teóricamente autónomas, ¿no? A nivel nacional, en todos los estados. Esto ha ayudado o podrá ayudar. Ya me dijiste que no hemos avanzado tanto todavía, pero por lo menos están las bases ahí en el tema de la autonomía para que las fiscalías funcionen o no. Mira, ha habido un debate, la sociedad civil luchó mucho, la academia luchó mucho por la autonomía de las fiscalías, ¿no? Hoy nos damos cuenta que muchas de estas fiscalías no son realmente o no han entendido correctamente la autonomía, se cree más en una autocracia, ¿no? Como si fueran un ente fuera del Estado, ¿no? Y no tuvieran que rendirle cuentas a la sociedad. Yo creo que eso es un problema de entendimiento, no es un problema de que por qué les dimos o por qué les reconocimos una autonomía. Yo creo que necesitamos fiscalías autónomas. Creo que a nivel comparado, en derecho comparado, tenemos ejemplos muy importantes en relación con fiscalías autónomas. Pensemos en que en Guatemala se llevó a juicio por una fiscal a Ríos Montt, ¿no? En Colombia se lleva a juicio a los más altos generales por el tema de Palacio de Justicia. En Argentina se lleva a juicio incluso a jueces que negaron habeas corpus en materia de desaparición y también a altos generales. En Chile, en diferentes países de la región, en Perú también, ¿no? A un expresidente. Entonces, esto se debe a que haya fiscalías autónomas y fiscales que tienen pues la visión de avanzar esto de manera incluso contextual. Por eso yo estoy convencida que necesitamos las fiscalías autónomas. El problema no es la autonomía en abstracto. El problema es que el sistema sigue siendo el mismo, las personas siguen siendo las mismas y el sistema per se está estructurado para fragmentar la información, para no compartir la información y para no avanzar de manera estructural a las graves violaciones a derechos humanos. Y esto aquí quiero ser muy clara porque, e insisto cada que me preguntan esto, hay buenos funcionarios públicos dentro de las fiscalías, dentro de los servicios periciales. Ese no es el problema. Un funcionario aislado no puede cambiar el sistema. Esto tendría que ser un cambio estructural de visión de lo que es también la justicia. Claro, y lo que dices es cierto, que son los mismos de antes, nada más que nueva etiqueta. Nuevo nombre. Están reproduciendo las mismas prácticas, pues en muchos casos simuladoras. Pues esa es nuestra historia de la injusticia. Que ahora sea simulación autónoma, no cambia de que antes era dependiente del Poder Ejecutivo, aunque por supuesto yo creo que está bien, obviamente, que el gobernador o el presidente no sea el mando directo de la Procuraduría, pues en ese caso, porque pues, el uso político es obvio. Entonces, hay que hacer la autonomía, pero que realmente... De verdad. De verdad, y con un sistema que entienda que la deuda en términos de justicia es muy grande y que no se puede seguir pensando de manera individualizada, sino de manera contextual. Vamos a un segundo corte. Ahorita regresamos para seguir conversando con Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. No se vayan. Aquí seguimos con Carla Quintana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carla, por tu tiempo. Tienes un trabajo muy importante. Valoramos mucho estos minutitos a conversar con el público de TV UNAM. Hay una reforma legal que mencionaste ya, que les dota de algunas facultades adicionales en materia forense, en que ya pueden ser coayudantes más directamente en las investigaciones. Cuéntame de esta reforma, qué va a implicar en términos de su trabajo de ustedes y del avance en el tema. Bueno, yo creo que aquí habría que empezar diciendo que hay una crisis de desaparición y luego sabemos que hay una crisis forense.
¿no? Evidentemente, como tú lo mencionabas, la búsqueda, el principio número 1 es en vida, ¿no? La búsqueda tiene que ser en vida, pero sabemos que ante una crisis forense de esta magnitud, que tenemos más de, o al menos 52,000 cuerpos sin identificar en el país. 50,000 cuerpos. 52,000 cuerpos mínimamente sin identificar en el país. Hoy. Dentro de los morgues. Hoy. Y este dato lo sabemos por solicitudes de acceso a la información que hizo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México para presentarle al Comité contra las Desapariciones Forzadas. Entonces, cuando hablamos, decimos un número mínimo de 52,000. Estos 52,000 cuerpos, ¿dónde están? Algunos están en las instituciones forenses, pueden estar, digamos, físicamente ahí, y la gran mayoría de ellos van a estar en fosas comunes. Y decimos un número mínimo porque sabemos que va a haber más. ¿Por qué? Simplemente por las fosas comunes que se han abierto, pensemos en Jojutla y Tetelcingo de hace unos años, se iba por 35 y hubo decenas más, ¿no? Entonces una fosa común se puede convertir en clandestina, puede no haber documentación, trazabilidad, le llaman los expertos, sobre estos cuerpos. Y si tenemos 100,000 personas reportadas como desaparecidas, pues evidentemente ahí puede existir, y seguramente existe una alta posibilidad de que estén las personas que estamos buscando, y para lo cual el Estado mexicano tiene que tomar todas las medidas para identificarlas y regresarlas dignamente a casa. La identificación es una forma de búsqueda también. Claro. No se puede entender solo como una parte de la investigación, es una forma de búsqueda, y hasta hace apenas un mes y medio que fue aprobada esta reforma, esta iniciativa remitida por el presidente, las comisiones de búsqueda lo que hacíamos era buscábamos, y si encontrábamos sin vida teníamos que levantar la mano y decir, aquí está esta persona sin vida, y hasta ahí. Porque todo correspondía exclusivamente a las fiscalías que tienen los servicios médicos forenses, en su gran mayoría en el país. ¿Qué implica esta reforma? Nosotros estamos convencidas que tenemos que incidir en materia forense, en materia de búsqueda. ¿Queremos hacer un servicio pericial? De ninguna manera. Queremos incidir en los cuerpos no identificados, que ya pasaron por las fiscalías y que no pudieron ser identificados, o por los servicios médicos forenses, y hacer una nueva, tomar, digamos, un examen multidisciplinario nuevamente, incluyendo la genética, por un lado. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Abrir las fosas comunes, extraer cada uno de los cuerpos de manera respetuosa, volver a tomar los exámenes, todos los análisis necesarios, y nunca más regresarlos a una fosa común. Hay que ponerlos de manera individualizada, resguardarlos en centros de resguardo temporal de cuerpos, mientras se hacen todos los análisis, para tener una base de datos lo más completa posible sobre cuerpos, por un lado, y por otro lado, tomar las muestras de familiares de estas personas que tengan un ser querido desaparecido, que además, hasta el día de hoy, solamente la mayoría de las fiscalías toman muestras si vas y presentas una denuncia. Y si no quieres presentar una denuncia, si no pudiste presentar una denuncia, no tienen tu muestra genética como familiar. Y además, cuando se toman las muestras, se toman de manera aislada, la mamá en un estado, el papá en otro, el hijo en otro. ¿Cuál es el problema con eso? Que reduces la posibilidad, metodológicamente hablando, de que haya una coincidencia en el futuro. Lo que se tiene que hacer en este país de manera muy, digamos, de manera muy simple, explicada de manera muy simple, es tomar la mayor información posible de los cuerpos no identificados, con la mayor información posible por grupos familiares de personas. A esto se le llama enfoque masivo. No estamos inventando el hilo negro. Esto ya ha sido implementado en los Balcanes, en Guatemala, en Argentina, en Sri Lanka, en las Torres Gemelas, porque ha habido la necesidad de salir del sistema tradicional forense y decir cómo vamos a identificar a gran escala, ¿no? O de manera masiva. Esto ya, y quiero subrayar, ya lo empezamos desde hace un par de años, John, un piloto en Coahuila. El Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila ya está implementando esta metodología y está dirigida exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas. Lo estamos implementando ahora en Jalisco, lo vamos a implementar en el Centro Nacional de Identificación Humana, y se va a convertir en la primera institución a nivel comparado que en un gobierno asuma
este tipo de búsqueda desde el Estado. Es muy fuerte lo que estás diciendo en términos de la comparación de México con Guatemala, un país que pasó por un genocidio brutal, Balcanes, guerra civil y también pues un genocidio étnico, las Torres Gemelas, también aniquilación generalizada de toda una población. Pues estamos en una situación de guerra, pues, en México, una especie de genocidio, igual no por cuestiones ideológicas o étnicas o raciales, sino, pero por ello no es menos fuerte la crisis que estamos viviendo. Todavía hoy seguimos con o sea, una cosa es que haya fosas comunes generadas durante el periodo de Calderón o de Peña Nieto. Hoy, en este gobierno, en este momento, siguen generándose estas fosas comunes con la misma frecuencia que en el pasado. Las fosas clandestinas, ¿sí? Sí tenemos fosas clandestinas del pasado, muchas de las que se están encontrando son del pasado, y también hay fosas clandestinas que se siguen encontrando y que son del presente. ¿Cómo podemos saber eso? Eso solo se puede saber de manera científica, porque los peritos son quienes determinan cuánto tiempo puede tener esa persona que estamos encontrando ahí. Ante tu pregunta concreta, sí, sigue habiendo. Yo te diría que la gran mayoría de las que se van encontrando son de años atrás, no podemos decir con certeza si son 2, 3, 5, 7 años hasta que no lo confirme un perito, pero también es cierto que se siguen encontrando. Es una crisis que sigue, pues no le hemos dado vuelta a la página a esta situación todavía. Creo que se ha avanzado en materia institucional, creo que se ha dado pasos importantes. Hoy podemos estar hablando de estos con mayor certeza, un acercamiento a la realidad. El mismo hecho que dices que la ONU antes ni siquiera querían que se acercara para que superemos el problema, por lo menos ahora lo ubicamos, pero de ahí a resolverlo, pues es un reto enorme. Ahora que dices que este centro de forense que van a generar sería algo similar a lo que tienen en Innsbruck, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos que mandar los restos de los muchachos, bueno, los supuestos o sospechados, restos de los de Ayotzinapa hasta Austria. Ahora ya lo vamos a poder resolver nosotros mismos. Bueno, de hecho, esa es la idea, pero ojo, no con el Centro Nacional de Identificación. El Centro Nacional de Identificación está enfocado en esta búsqueda masiva o de gran escala, entonces se tiene que enfocar a estas, digamos, a esta cantidad de personas desaparecidas. Paralelamente, también en un esfuerzo del Estado mexicano, se está entrenando al Instituto Nacional de Medicina Genómica, al INMEGEN, para que tiene, pues como tú sabes, es un instituto científico de investigación que tiene toda la tecnología y el conocimiento para realizar análisis, entre otros genéticos, pero que se está entrenando ahora en Innsbruck para poder replicar la técnica muy específica que se está realizando en Innsbruck, que ahí no es generalizada, sino todo lo contrario. Mucho más específica y para muestras, sobre todo de huesos, muy degradados. Sabemos que en este país, y es público, no solamente se encuentran fosas clandestinas con cuerpos completos. Hay lugares donde se encuentran personas desmembradas, hay lugares en que se encuentran literalmente, absolutamente calcinados, y la probabilidad de que tengan información genética disminuye. Por lo tanto, la técnica, digamos, y la ciencia que hay detrás para analizar esos restos óseos calcinados, pues es muy específica, muy especializada, lleva mucho más tiempo, y ya en México se están construyendo las capacidades para que en el futuro ya no se tenga que mandar a Innsbruck. Entonces estamos desde lo generalizado, el enfoque masivo, desde digamos, súper hiper dirigido a las muestras complejas, y paralelamente no quisiera dejar de mencionar que también por impulso de las familias y del Estado mexicano se creó el mecanismo extraordinario de identificación forense, que está formado por un grupo de expertos. Entonces, hay diferentes esfuerzos que por primera vez se están haciendo desde el Estado mexicano con las familias para empezar a combatir esta crisis en materia forense,
para realizar la búsqueda de personas desaparecidas tenemos el gran pendiente, John, de justicia y de prevención. Pues mi admiración, Carla, tienes el mundo en la espalda, ahora sí como Atlas, estás cargando una gran... O en el pelo. Una gran responsabilidad frente a esta grave crisis pues, social, institucional y al final de cuentas política también, porque para que las instituciones se muevan hace falta... no solamente el gobierno federal, sino que en todos los gobiernos estatales ahí se vaya avanzando en esta materia. Cuéntame un poco sobre tu trayectoria. Fuimos inmediatamente a tu trabajo, estás muy apasionada con tu labor, te lo agradecemos, pero antes trabajabas en otras instituciones también muy importantes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En general México se está abriendo al derecho internacional después de mucho tiempo de resistencia. Yo recuerdo, pues, tú estudiaste el doctorado en el Instituto de Jurídicas, yo soy investigador de ahí. Algunas de las generaciones más señeras, más antiguas, hay grandes juristas, pero hay una escuela ahí que, por ejemplo, rechazaba en su momento el derecho internacional por encima del derecho, o incluso al mismo nivel del derecho nacional. Ya hemos superado ese debate, ¿verdad? O sea, ya estamos aceptando desde el nivel constitucional y jurisprudencial el tema, o todavía nos falta avanzar. Yo creo que todavía nos falta, creo que llevamos avances importantes. Aquí yo quiero empezar diciendo que digamos, yo me formé aquí, en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié Derecho, estudié Literatura. Literatura también, ¿verdad? Estudié literatura aquí en la Facultad de Filosofía. Formé parte de los equipos de la UNAM, ¿no? En básquetbol. Y aquí empecé en jurídicas a trabajar con el doctor Fixamudio. Claro. Y eso creo que esto es importante decirlo en términos de la visión que tú mencionas. Yo creo que Fixamudio fue una persona avanzada en su tiempo, entre otras muchas cosas. Por supuesto, el maestro Fix, hay una gran obra detrás de él, pero uno de los temas fundamentales es su apertura a el sistema internacional, hacia el derecho internacional. Y de hecho, impulsada por él, también yo llegué a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trabajé en San José, Costa Rica, por algunos años como abogada en la Corte Interamericana, redactando proyectos de sentencias interamericanas. Después hice una maestría en el extranjero y una especialidad también en España, y después trabajé en el Banco Mundial, en el Departamento de Anticorrupción del Banco Mundial, y en la Comisión Interamericana, litigando casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de varios años regresé a México a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de Estudio y Cuenta. Y sí, nos falta entonces todavía dar ese giro para que se asuma bien el derecho internacional, que no es un tema judicial. Yo creo que el hecho de que sigamos todavía discutiendo el valor del derecho internacional en ciertos lugares, y ciertos ministros y ministras, ciertos jueces, todavía este rechazo, pues sí lo sigue habiendo. Creo que hay avances importantes. La Suprema Corte ha tenido épocas muy importantes, primaveras liberales, donde se ha avanzado de manera muy importante. Creo que sigue habiendo todavía una falta de entendimiento, probablemente no a los más altos niveles. Creo que ahí es donde se ha avanzado de mejor manera, pero en la práctica estamos hablando de ministerios públicos, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de autoridades en general. No se trata solo de los más altos tribunales. Por supuesto que de ahí viene la última palabra que tiene que permear, y que ha sido de manera importante el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sigue habiendo resistencias, incluidas personas dentro de la propia Suprema Corte, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carla, por acompañarnos en este programa aquí en tu casa, en TV UNAM. Gracias, un honor, un gusto. Espero que vuelvas a visitarnos pronto, ahora que, claro que sí, que avances más en el trabajo, consolidando este trabajo muy importante, ¿no? de buscar a los y las desaparecidos, y un compromiso de Estado que estás ejerciendo con gran valentía y visión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, pues muchas gracias a usted, nuestro amable público, audiencia, por estar con nosotros en otro programa aquí de
Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM.